Cuando los héroes numerados saltan a la cancha, lo que está en juego ya no es un deporte. Alineados en el círculo central, los elegidos saludan a su gente. Solo entonces se comprende la fascinación atávica del fútbol. Son los maestros, los 11 de la tribu. Juan Villó. Cuando uno elige un equipo de fútbol, no puede cambiar por el resto de su vida. En la biografía de una persona puede haber numerosas transformaciones, puede cambiar de orientación política, de religión, de pareja e incluso de sexo. Pero cambiar de equipo de fútbol es como cambiar de infancia. Significa decir repudio al niño que se aficionó en unos colores y no en otros. En mi caso, yo decidí sufrir los domingos en nombre del Necaxa. Era el equipo al que le iban los niños de mi barrio. Me quise identificar con ese barrio. Pero la paradoja es que por querer ser de mi calle y apoyar al equipo al que todos le iban, hoy en día apoyo a un equipo que juega lejísimos en Aguascalientes. Fui a verlo jugar al Estadio Victoria y me encontré rodeado de japoneses. Esto me sorprendió y entonces me enteré que ahí está la planta ensambladora de Nissan más grande de América Latina. Hay muchos japoneses, les gusta el fútbol. Empecé a hablar con ellos y me dijeron, además, tu equipo, el Necaxa, tiene nuestros colores, los colores de la bandera japonesa, rojo y blanco. Nosotros somos el país del sol naciente y el Necaxa es el equipo de los rayos. O sea que por querer apoyar al equipo de mi calle, apoyo a un equipo de japoneses de Aguascalientes. Así de rara es la identidad. Pero el Necaxa tiene una historia formidable que se pierde ya en la noche de los tiempos. Era el equipo del sindicato de electricistas. Necaxa es una presa que ayuda a alimentar de electricidad a la Ciudad de México. Fue el último equipo que aceptó el profesionalismo. Ellos querían jugar sin cobrar, ejerciendo el arte por el arte. Durante mucho tiempo fue el equipo favorito de la comunidad judía porque entrenaban en el Centro Deportivo Israelita. En fin, es un equipo colorido que ha dado grandes jugadores, que en los años 90 fue el equipo de la década y antes fue el equipo de los 11 hermanos. El legendario Parque Asturias ardió cuando un necaxista, Casarín, fue fracturado sin que lo sancionara el árbitro Fernando Marcos y la gente enardecida encendió antorchas en las tribunas. El estadio era de madera y quemó. El estadio se quemó, ardió en llamas ejemplares. De modo que es un equipo que nos remite a la luz, a la electricidad, a los incendios y también a la pasión irrenunciable de apoyarlo más allá de todas sus tragedias. No hay carnaval en el que se simule tanto como en el fútbol varonil. Los jalones de camiseta son casi obligatorios. Si se aplicara la ley, cada tiro de esquina terminaría en penalti. Los mordiscos, los cabezazos y la exageración gestual están a la orden del día. En cambio, el fútbol femenil ha recuperado el juego sin trampa. En el futuro de las grandes ligas dependerá de que los hombres aprendan a jugar como mujeres. La felicidad, como los milagros, no admite teorías. Los estadios son aparatos para retrasar el tiempo hasta que los héroes sean posibles. Los mundiales intensifican el proceso. Cada 4 años, un hombre vestido de negro silba en el verano y la multitud siente la indescriptible energía del regreso.
La infancia no siempre es dichosa y su recuperación tardía puede deparar numerosas decepciones. Lo singular, en todo caso, es el atrevimiento colectivo, la suspensión en bloque de la sensatez, el pacto entre el balón y el alarido. No dejen de gritar, muchachos, que solo nos van ganando 7-0. La prueba de que la justicia futbolística es falible está en los esfuerzos actorales de los jugadores. Deseosos de afectar la subjetividad del juez, finge faltas de supremo estertor. Como los árbitros también ven televisión, desconfían de los que ya tienen fama teatral. Las canchas existen para que la gente se dé vacaciones de sí misma y puedan adorar dioses en camiseta. Cuando están vacíos, los estadios son mausoleos a la nada. En las tribunas, los aficionados delegan sus creencias en la oncena que los representa y participan con alaridos, bengalas, matracas, rezos y gestos esotéricos que a veces logran que el balón llegue al ángulo. Curiosamente, esa ebullición es una escuela de estoicismo. Un fan auténtico sufre, pero se resigna. Acepta la lluvia como el reporte meteorológico de su atribulado corazón. Sí, sin duda, pues el Necaxa es un equipo histórico. Hace 3 años estábamos festejando nuestro centenario aquí en Aguascalientes con un equipo histórico del fútbol internacional como el Athletic Club de Bilbao. Es un equipo histórico de mucha pasión. Somos el único equipo que ha ido a representar al 100% a la selección mexicana. Es por eso que nosotros podemos utilizar la bandera de México en nuestro uniforme. Entonces, pues eso es algo que caracteriza la historia de Necaxa. Desde los 11 hermanos. Después Necaxa desaparece con el nombre de Necaxa y se vuelve Atlético Español, y después de ser Atlético Español vuelve a tomar el nombre de Necaxa. Todo esto en la Ciudad de México. Pasan los años y llega la época gloriosa del club, la época de los 90s, en donde muchísima gente, muchísimas familias, muchos adultos, pero también muchos niños, muchos jóvenes que hoy en día ya son adultos, se vuelven necaxistas con aquellas tardes en el Estadio Azteca. Mi mejor amigo empezó a llevar que si la camiseta, que si un balón firmado por los jugadores del Necaxa, y ahí fue donde conocí al equipo y lo empecé a seguir en la tele, hasta que un buen día mi papá me dijo, ¿y si vamos al estadio? La verdad es que vivíamos bastante cerca y yo así como que, ¿eso se puede? Sí, pues vamos, llegamos ya para el segundo tiempo de un Necaxa Tecos, que termina ganando Necaxa 2-1. Se hizo habitual, o sea, ya a partir de esa primera vez era un ritual de cada 15 días estar yendo al Estadio Azteca a ver a los Rayos. Y eventualmente ese torneo terminan siendo campeones contra Cruz Azul. Entonces era imposible no enamorarse de ese equipo, ¿no? Y de esa generación que hasta hoy en día es la que en todas las transmisiones, en cualquier plática necaxista, se van a mencionar esos nombres, ¿no? Aguinaga, Basay, Picas, los que me digas, ¿no? Nacho Ambriz. Si algo nos caracteriza pues a los necaxistas es este sabor de la victoria y el sufrimiento en la misma medida, ¿no? Si bien nos dieron muchas buenas épocas ahí en el Estadio Azteca y entrenando en Cuautitlán Izcalli, después nos toca vivir tiempos oscuros, siempre bajo la sombra de ser el segundo equipo, ¿no? De Televisa, y donde a pesar de que siempre, esos eran los buenos tiempos en donde había campeonatos, liguillas, y siempre eran un equipo que contendía, ¿no? Peligroso para varios rivales, el que fuera. Aún así se le daba un segundo plano, ¿no? Y eso es parte de la mística de ser necaxista, el que nunca vas a ser favorito
a pesar de lo que sea, ¿no? Y después, en la época de los 2000, el Necaxa se muda a la ciudad de Aguascalientes, que es donde estamos hoy. En el 2002 llega Necaxa a Aguascalientes, se construye un nuevo estadio, que hoy en día lo conocemos como el Estadio Victoria, y es ahí donde la historia de Necaxa en Aguascalientes empieza. Y entonces nos tocó una época difícil, la mudanza del equipo, que nos quitaran al Necaxa del Estadio Azteca, que ya era como pues, mi segunda casa, ¿no? O sea, estar yendo cada 15 días y con las entradas tan limitadas, ¿no? De gente que íbamos, pues casi que eran partidos VIP. Dice mi papá que era fantástico porque nunca batallabas para encontrar lugar, ¿no? Siempre estacionamiento y llegabas y 10 minutos antes del partido y encontrabas boletos y encontrabas lugar y tenías al cubetero ahí a un lado de ti dándote trato privilegiado, ¿no? Y sin embargo, pues el que se fueran, pues fue un golpe difícil y el descenso también marcó un golpe fuerte y yo sabía que eventualmente, yo no conocía Aguascalientes hasta antes de que Necaxa se decidiera venir para acá y eventualmente pude venir y conocer el Estadio Victoria y cómo se vivía el ser local. Fue algo que yo no conocía hasta que vine aquí a Aguascalientes, ¿no? Hasta que conocí el Estadio Victoria en un partido Necaxa contra Pumas, que jamás en el Estadio Azteca hubiéramos sido locales en el Azteca y jugando contra Pumas. Pues sí lo viví así, ¿no? Acá en Aguascalientes, y entonces yo sabía que eventualmente Destino me iba a traer a esta ciudad. Esa vez pude conocer la ciudad, pequeña, pero con mucho sabor, mucha cultura, y eso pues lo puso en el mapa, ¿no? En mi destino de vida, el decir eventualmente voy a terminar ahí, ¿no? No sabía yo pensé que iba a ser ya cuando me retirara, ¿no? Ya jubilado, pues nos vamos a Aguascalientes, pero pues llegó a los 25 años en realidad la oportunidad para trabajar acá, y ya estando aquí, pues era lógico que iba a buscar un acercamiento con el club. Mi expertise, ¿no? mi currículum me había llevado a trabajar en diseño editorial, y cuando vi una oportunidad para que hubiera revista oficial de Necaxa, pues me apunté y ahí fue el conecte. O sea, empecé diseñando la revista oficial, casi que de pe a pa, y eso me llevó a empezar a colaborar con un espacio. Siendo yo el diseñador, pues me guardé un espacio de media página para hacer caricaturas, que yo ya tenía desde el 2006 haciendo caricaturas como, digamos, de manera aficionada. En aquellos tiempos, en el 2006, apenas empezaban el internet a tomar auge, y no sé si Necaxa tenga la primera página de web en la historia del fútbol mexicano, pero pues existía clubnecaxa.com, y ahí fue que empecé a hacer caricaturas como aficionado, ¿no? Para la comunidad, porque siendo necaxistas es raro conocer a otros necaxistas, ¿no? O sea, cuando ves a alguien en la calle, creo que hoy en día en Ciudad de México, ver a un necaxista con su playera en la calle, es como que, hey, lo saludas y ¿qué onda? ¿No? Somos amigos sin conocernos por el simple hecho de portar esos colores. Esa historia en Aguascalientes tiene altas y bajas, tenemos algunos descensos, algunos ascensos, y a partir del 2014 es cuando ya se fortalece el club en primera división, se logra el ascenso en 2016, y ya de ahí para el día de hoy, pues el equipo ya es un equipo consolidado en primera división. Se ha ganado una Copa MX, se ganaron varias Supercopas en Estados Unidos, y hoy en día pues estamos peleando para llevar al equipo donde realmente debe de estar. Las crónicas del fútbol son para la fanaticada, la masa circular de los estadios, la barra brava de Boca, los forofos que hinchan las cabeceras del Santiago Bernabéu, la torcida brasileña. Ninguna palabra define mejor al fanático que la italiana tifoso. En efecto, se trata de gente infectada.
incurable. No es por presumir, pero me llevo bien con la derrota. El mérito no es mío, sino del fútbol mexicano. Si nuestra alegría dependiera del marcador, seríamos profesionales de la tristeza. Los resultados adversos y los goles fallados a 1 metro de la portería nos han acostumbrado a disfrutar del juego sin pedirle demasiado a la diosa Fortuna. Pero la discriminación siguió marcando a la sociedad brasileña. En 1960, Jean-Paul Sartre estuvo en Brasil. Después de dar conferencias y de partir con filósofos en recintos académicos, preguntó: ¿dónde están los negros? Algo parecido se pudo decir durante el Mundial de Brasil 2014. Quienes consiguieron los boletos para llenar las tribunas eran mayoritariamente blancos. Los negros estaban en favelas o en la cancha. Hubo un tiempo en que un jugador no se alejaba de los suyos. Hoy en día, los desplazamientos forzados, las migraciones y la especulación económica modifican las identidades. En la aldea global, los hinchas se identifican con equipos de países en los que nunca han estado y los jugadores visten camisetas cuyas historias desconocen. La inmensa mayoría de las historias del fútbol femenil provienen de la superación de obstáculos incalculables. Algunas de las mujeres futbolistas del planeta vienen de África, en el continente donde surgió la humanidad. La selección más poderosa es la de Nigeria. Sus jugadoras ganan de $50 a $200 mensuales. Este magro salario destaca en un país donde 100 millones de personas sobreviven con $1 al día. Josephine Chukwunoni, conocida como Aliko, pasó su infancia vendiendo plátanos y haciendo largas caminatas de su arrabal a la escuela. Contra la voluntad de su familia, se dedicó al fútbol y llegó a la élite africana, que nada se parece a la de otros continentes. Las niñas no quieren nuestro autógrafo. ¿Qué harían con eso? Quieren dinero, quieren comida, están hambrientas. Y mucha gente con ese regreso en el 2016, creo que vivió lo mismo que yo viví en el 94, ¿no? El enamorarse de un equipo por un triunfo, por un éxito deportivo como fue el regreso a Primera División. Muchos de esos chavitos que en ese entonces iban al estadio a jugar en la sobredosis albirroja en esos años parecían, yo decía que parecía un recreo de secundaria. Eran así puros chavitos adolescentes jugando en las gradas del Victoria a apoyar al equipo local. Y entonces ahora pues los ves y ya muchos de ellos tienen familia y traen a sus niños con su playerita del Necaxa y me da como mucho orgullo poder ver como que esta transformación, ¿no? Y de ser, ver cómo el aficionado de Necaxa, a pesar de que somos muy distintos y de que el fútbol mismo ha cambiado, siento que la pasión y el entrega a los colores y el entender cuál es tu papel dentro de esta selva del fútbol mexicano, de qué se trata ser necaxista, como que encuentra un lugar común y es esto, ¿no? El ser los raros, el ser el underdog, ¿no? Dirían en inglés, nunca el favorito, siempre venir de abajo y prevalecer a pesar de las malas decisiones y de los malos momentos y de los fracasos y de todo, o sea, vivir esta capacidad de reinventarse que ha tenido el equipo en distintas etapas de su vida, pues creo que es algo que nos mantiene
en común, ¿no? Como identidad. Cuando llega aquí el club forma parte todavía de Televisa, con don Justino Compeán como presidente. En los primeros años el club llega inclusive a jugar Copa Libertadores, y es ahí en donde empieza los tropiezos un poco deportivos, y siento yo que es cuando la gente de Aguascalientes le pierde un poco el interés al club con estos años que se pasan en Primera A en su momento o en Liga de Ascenso después. La gente de Aguascalientes, como no tenía un equipo profesional, los jóvenes de aquella época crecieron yéndole a otros equipos, a las Chivas por la cercanía de Guadalajara, a la América por ser el equipo más popular de México. Pero en el momento en que llega Necaxa lo adoptan como el equipo de casa, ¿no? Oye, tengo mi equipo, pero también le voy a Necaxa y todos los fines de semana voy a ver al Necaxa. Entonces, hay un fenómeno que cuando esos equipos, Chivas, América, Pumas, Cruz Azul, venían a jugar al Victoria, pues sí se notaba que estas personas pues ya iban con la camiseta del otro equipo, pero cuando no jugaban contra su equipo, sí son necaxistas. Hoy en día, yo te puedo decir que ya le dimos la vuelta a ese fenómeno, ¿no? Ya le dimos la vuelta porque los niños que nacieron hace 20 años ya con el Necaxa aquí, ya crecieron con el Necaxa, ya vinieron a la escuela de fútbol de Necaxa, ya crecieron, ya todos los sábados escuchaban que había partido de Necaxa, y hoy lo notamos en el estadio. Después de nuestros partidos, pues tú volteas a ver la zona de los palcos y son los chavos los que ya están con su playera del Necaxa. O sea, la afición también ha cambiado, o sea, no somos el mismo aficionado el que somos de mi generación y anteriores, los que vieron a ganarle Necaxa al Santos de Pelé, ¿no? Estamos hablando de muchos años antes. A los de ahora que no han visto un campeonato de Necaxa en Primera División, yo les hago ese reconocimiento, ¿no? Es difícil ser leal y ser fiel en esta nueva etapa de necaxismo, cuando tus mayores logros son ser los mejores importadores de jugadores en la liga. Sin embargo, pues creo que es eso, es gente buena. En esto creo que empatamos con Aguascalientes, la tierra de la gente buena. Creo que los necaxistas somos muy leales, muy apasionados, y pues que nos mantenemos ahí al pie del cañón. Desde que llegué yo hace 8 años, parte importante de mi trabajo es el arraigo de la gente de Aguascalientes con el club. Es por eso que, enfocado en la parte comercial, pues hemos intentado que las grandes empresas de Aguascalientes formen parte del club de una u otra manera. Hay empresas que no habían invertido un solo peso en publicidad y que logramos que se sumaran al club siendo grandes empresas hidrocálidas. Entonces, eso nos ha ayudado mucho. Hemos invertido mucho en el tema de acercar el fútbol y al Necaxa a la gente de Aguascalientes, en el sentido de invitar a la gente al estadio a que viva esa pasión, ese orgullo de representar al equipo de casa, de representar a Aguascalientes. Y la verdad es que nos ha funcionado. Hoy en día en nuestros partidos de local vemos al niño que es el que lleva al papá al estadio, ¿no? Nosotros tenemos un programa que vamos a visitar a las escuelas, en donde le decimos al niño: oye, mira, el Club Necaxa te invita al estadio y te da otro boleto para que tú invites a tu papá a que vaya al estadio. Entonces, eso ha generado que las familias vayan al estadio, vivan esa experiencia, y después el niño solito es el que regresa con el papá y les dice: oye, papá, quiero que me lleves a ver al Necaxa. Lo mejor que te deja el ser aficionado a un equipo, y en particular nosotros como necaxistas, justo es esta hermandad, ¿no? El decir, somos pocos, hay que estar unidos. Y a lo mejor no estamos peleando en redes y es divertido tirarnos de repente, ¿no?, la crítica de unos a otros. Pero a final de cuentas creo que todos tenemos esta cualidad de ser apasionados, de ser leales y pues como el Rayo, ¿no? O sea,
no se da muchas veces. Un Rayo no es algo que veas todos los días, pero que cuando viene lo ves es con una entrega, con una explosividad y con mucha euforia, ¿no? El decir, soy necaxista y tengo bien puesta la camiseta. Entonces, yo creo que sería eso. O sea, el alma del aficionado necaxista es el Rayo, es esa luz, los rayos no caen, sino que ascienden, ¿no? Y ese creo que es el espíritu del necaxista. Tengo 2 niñas, son futboleras, las 2 juegan fútbol, las 2 son apasionadas del fútbol. Y me da mucho gusto verlo porque yo también toda mi vida jugué fútbol y tenía amigas o tenía hermanas de mis amigos que querían jugar fútbol y no encontraban dónde jugar fútbol. Inclusive hoy en día pues las niñas pueden jugar con los niños al mismo tiempo. En nuestra época pues eso no se podía. Y a mí me da mucho gusto y me enorgullece ver que, por ejemplo, nosotros con mis hijas cuando vamos a un partido de femenil, me dicen, oye papá, ¿y por qué no hay tanta gente como en un partido varonil? O sea, ellas ya se están dando cuenta y las niñas en general se están dando cuenta de que pues, el fútbol femenil ya está y llegó para quedarse. A mí en lo personal me gusta mucho el fútbol femenil porque creo que las mujeres juegan con los conceptos del fútbol mucho mejor que los hombres. O sea, los conceptos del fútbol los aplican muy bien. Un ejemplo, el dar el pase a un lado y que el defensa le pase por atrás y que le respeten el movimiento y le den el balón. Eso en el fútbol femenil lo ves mucho más que en el varonil. Inclusive pues en las pláticas que tienes con tus amigos y eso, pues hasta en el tema de las faltas y de los golpes, ¿no? Oye, pues las niñas se paran mucho más rápido y se quejan mucho menos que los hombres y la verdad es que sí. Entonces yo soy un apasionado del fútbol femenil. Me parece que esto está en pañales y que va a tener mucho potencial, hay mucho potencial y me da mucho gusto también, ya enfocado en el tema comercial, que las marcas también están muy interesadas en el fútbol femenil. Siempre cuando yo estoy en negociaciones la pregunta sale, oye, y la parte femenil también la incluye y oye, y también me vas a dar boletos para ir a ver los partidos de la femenil. Entonces, no solamente en el plano deportivo, sino en el plano comercial, las marcas están muy interesadas en el fútbol femenil. Decisivas en el festejo, las manos son letales con el balón de juego. Pero incluso en esto hay excepciones. Entre los 10 goles más extraordinarios de la historia, no debe faltar uno perfectamente ilegal. El que Maradona anotó con la mano en el partido de Argentina-Inglaterra durante el Mundial de México 86. Lo que en el estadio pareció un remate de cabeza, en verdad fue un discreto puñetazo. El mago confesó su truco con una frase que revela que en materia de fútbol nadie puede escapar a la fuerza del destino. Fue la mano de Dios. El intercambio de camisetas es una manera humilde de aludir a la transmigración de las almas. Los partidos de fútbol terminan con ese gesto. Reparamos poco en él porque no influye en el resultado. Sin embargo, representa la unión de los contrarios. Al término de la trifulca, los rivales cambian de colores y se abrazan. Algunos aprovechan para mostrar un vientre roturado en el gimnasio o un tatuaje fantasioso. Pero lo esencial es la simbólica disposición a asumir la piel del otro. El futbolista que anota establece contacto con algo que lo trasciende. Es el intermediario que logra que las plegarias lleguen a su destino. Todos los sistemas de creencias necesitan de sus intercesores. Los mayas confiaban en los backups, jinetes celestes que provocaban lluvias, y la religión católica se amparó de querubines, serafines, ángeles y arcángeles para anunciar las novedades de la fe. Manuel Vázquez Montalbán definió al fútbol como una religión en busca de un Dios. Y toda religión necesita mensajeros que la conecten con lo sobrenatural.
Hace años, en un camino de tierra a las afueras de Marsella, un descendiente de argelinos pateó una piedra contra un muro. Con una extraña determinación, repitió el juego. Pensó que algún día la piedra sería el balón y el muro una portería. No tenía otra muestra de talento que el desesperado deseo de conseguirlo. Los futbolistas son los reyes del abuso físico. Los domingos cenan con bolsas de hielo en los tobillos. Entran al quirófano para que les abran la rodilla por 12ª vez. Están acostumbrados a las inyecciones de cortisona, los analgésicos, los ejercicios del delirio. Discípulo de Lonesco, Elenio Herrera, llena la cancha de sillas para practicar la quiebra de cinturas. Las temporadas de hockey, béisbol, fútbol americano o básquetbol no abarcan más que una parte del año. De los juegos de conjunto, que incluyen lesiones para encontronazos. El fútbol tiene el calendario más extenso. Bueno, también ser del Necaxa cargas con una pasión distinta, con un nivel de historia y de protagonismo durante muchos años y donde personajes muy importantes para nuestro país lograron también generar este sentido de pertenencia, este sentimiento hacia el club y se enamoraron y son fieles aficionados del Necaxa, como Cedillo, como Villoro, como Don Ramón, como Jorge Ortiz de Pinedo, y al final eso representa también el necaxismo, ¿no? Gente culta, gente que entiende, gente que es una buena persona, que es un buen ser humano, que es exitoso. La entrada del expresidente Ernesto Cedillo, que se tiene la historia de que él fue el que no dejó salir a Alex Aguinaga en su momento del club. Se tiene esa, pues, ¿cómo le podemos decir? Pues esa historia urbana, exactamente, como está Anselmo Alonso, que tenemos muy buena relación con él todavía participa en las transmisiones del club algunas veces, él siempre nos está apoyando. Jorge Ortiz de Pinedo, que vino a los festejos de nuestro centenario con oxígeno y dejó todo en la cancha porque lo invitamos a ser parte del protocolo, inclusive quisimos que él dirigiera las leyendas de Necaxa, Juan Villoro, que es pues, parte fundamental, yo te diría, de la historia del club, porque pues, él se sabe de pies a cabeza la historia de este club. Por supuesto, es quizás el más respetable de todos los necaxistas, el mayor poeta, el hombre de letras, el que nos bautiza, creo yo, con un mote que creo que nos identifica y que nos da orgullo portar, como es el de ser parte de esa minoría ilustrada del necaxismo. Sin duda es un gran personaje para seguir, para escuchar, para leer, y siempre es importante tener estos referentes, ¿no? De esa gente que alce la mano y que diga yo soy necaxista, porque es muy de valientes. Y es raro, es poco común. Siempre vamos a estar agradecidos, ¿no? de su capacidad para poner en palabras esto que es una sensación, que es una emoción y que a veces se desborda en pasión, y que él sabe perfectamente enmarcar en sílabas, ¿no? Y eso, pues para mí en lo particular es algo que valoro, que a mí el arte es algo que me mueve todos los días, que busco. Hago caricaturas, pero hago dibujos todos los días. O sea, trato de estar siempre encontrando la manera de conectar las emociones, los pensamientos con un desahogo, en mi caso visual, con dibujos, con imágenes. Y el que él pueda mantener este estandarte del necaxismo, y no solo eso, sino del romance, de la ideología y la inteligencia que implica ver rodar un balón. Creo que es algo que es digno de reconocer y de agradecer siempre, señor Juan Villoro, todos mis respetos,
y mi agradecimiento en nombre de todos los necaxistas del mundo por ser ese estandarte de inteligencia, de sabiduría y de reflexión enfocada en una pasión. Nuestra afición siempre ha estado ahí en las buenas y en las malas. Esperemos que pronto lleguen más buenas que malas, porque obviamente pues eso ayuda en todo. Pero el aficionado de Necaxa no solamente ve el tema deportivo, sino todo lo que hay alrededor. Y eso es algo que a mí la verdad es que me gusta de trabajar aquí. Todo el equipo hemos trabajado muchísimo, siempre nos hemos intentado acercar lo más posible a la afición, porque al final del día un equipo de fútbol sin afición pues no es nada, ¿no? Nosotros nos debemos a la afición. La afición en Aguascalientes es muy noble, es muy leal, es muy tranquila. Hemos tenido distintos jugadores que llegan aquí a Aguascalientes y rinden muy bien, porque en la ciudad de Aguascalientes los respetan, los dejan vivir en paz, pueden salir a caminar con sus hijos. Yo tengo 2 niñas futboleras, necaxistas, y juegan partidos los sábados, y me he encontrado a los jugadores del primer equipo viendo a sus hijos tranquilamente. Entonces eso el jugador también lo agradece mucho. La verdad, el jugador siente mucho orgullo cuando se pone la camiseta de Necaxa, y para nosotros como club es una ventaja competitiva. Es muy fácil convencer al jugador de venir por diferentes motivos. Primero porque es un club histórico, porque es un club que ya tocó la gloria, pero también tuvo sus momentos oscuros y pudo salir adelante. Es un club que te da facilidades por la ciudad, por la infraestructura que tenemos. Es un club muy familiar, donde no hay política, donde no hay burocracia, donde los dueños siempre han querido mantener un ambiente muy familiar, un ambiente muy positivo. Entonces, Necaxa hoy es visto como un club donde puede venir el jugador a encontrar su mejor versión, ¿no? Y vienen cosas buenas para el club. Hace 3 años fuimos el primer equipo con una inversión extranjera. Entonces ahorita tenemos un pool de inversionistas extranjeros dentro del club, en donde pues eso, de entrada, la exigencia operativa, comercial y también deportiva, pues de una u otra manera crece. Y se está formando y se ha ido creciendo de manera paulatina para pues, llegar a ser uno de los equipos referentes del fútbol mexicano. Nosotros entendemos cuál es el perfil de jugador que le gusta a la afición necaxista, ¿no? Sabemos que es una afición exigente, que no solamente se conforma con ganar, que también le gusta jugar bien, porque históricamente ese gran equipo de los 90 era un equipo que jugaba muy bien al fútbol y se enamoró la afición de esa forma de jugar. Entonces entendemos que el perfil que le gusta al aficionado necaxista es ese jugador de 1 contra 1, que sea rápido, que tenga cambio de ritmo, que tenga gambeta, que tenga un fútbol alegre, ¿no? Siempre tratamos de buscar ese tipo de perfiles. Hoy nos enfrentamos a que los clubes contra los cuales competimos pues tienen 10, 15, 20, 30 veces más presupuesto que nosotros o mayores ingresos, y eso nos obliga a mutar como club y encontrar otra forma de competir, ¿no? Desde la creatividad, desde la pasión, desde el empuje, desde el trabajo, porque sabemos que el mejor producto nunca lo vamos a poder tener o comprar, pero sí lo podemos desarrollar y formar nosotros, ¿no? Entonces eso conlleva un proceso más largo, porque hoy los clubes que aspiran a esos tricampeonatos como tuvo Necaxa en la década de los 90, que fue 3 veces campeón, que competía internacionalmente, pues hoy es a billetazos, ¿no? ¿Cuál es el mejor jugador? Es este, vale tanto, me lo llevo y con eso compito. Nosotros no tenemos esa capacidad económica, entonces tenemos que mutar y tenemos que apostar por otras herramientas, y ahí es donde apostamos en captar y encontrar ese talento oculto que no ha visto otro club, adelantarnos a la competencia, formar buenos seres humanos, buenos jugadores, y de esa forma poder armar un equipo competitivo que aspire a competir a ese nivel. El futbolista moderno es un ícono social y mediático. Sus responsabilidades fuera de la cancha han aumentado. Al mismo tiempo, cada vez se le pide que juegue más. ¿Tiene sentido que se insista en la formación integral del jugador cuando no puede hacer otra cosa que cumplir con sus contratos de juego y de publicidad?
Aficionados al fútbol, los zapatistas consideran que el puesto más difícil de cumplir no es el de portero ni el de delantero, sino el de recogebalones. Cuando la pelota abandona una cancha zapatista, va a dar a una ladera o a un río. El recogebalones debe ir por ella a riesgo de toparse con una víbora o una araña, y a veces debe buscarla río abajo, con el agua hasta las rodillas. Por eso los zapatistas dicen, recogebalones, no cualquiera. De manera emblemática, en las asambleas de las comunidades siempre habrá una mujer o un hombre armado de un balón. En la región lacustre de Michoacán, los purépechas practican pelota de piedra y bola prendida, golpeando con bastones a la manera de hockey. En la tierra caliente michoacana se juega pelota tarasca. En Oaxaca, pelota del valle, pelota de forro y pelota mixteca. Los tarahumaras patean una pelota de encino en sus extensas correrías por la sierra. ¿Es posible rastrear la historia de estos juegos? ¿Qué dicen las pelotas en sus veloces travesías? A diferencia de la mayoría de los deportes, el fútbol no está denominado por una tiranía anatómica. Nadie que mida 1,60 podrá jugar básquetbol profesional. Nadie que pese 50 kilos podrá estar en la línea de golpeo de los Carneros de Los Ángeles. En Fútbol sin Trampa, Menotti afirma, el único criterio para medir a un aspirante es el talento, cosa que no puede ser juzgada a priori con relojes o cintas métricas. El fichaje de un astro del fútbol demuestra que a veces se necesitan muchos recursos para ser irracional. Los mercenarios de platino no se venden en el mercado común. Es más, ni siquiera se sabe que están en venta. Los pies acaudalados se subastan en riguroso secreto. Solo cuando una flotilla de agentes, abogados y directivos se ponen de acuerdo, el crack comparece ante la prensa, mostrando la camiseta del equipo con la nueva espontaneidad de quien luce un nuevo bronceado. A mis 30, me han invitado a jugar en el equipo de la compañía. Tengo la edad de Messi, meses más, meses menos, pero Messi relevante. Me siento de 10 años cada que toco un balón. Y a los 10, cualquier llano es la cancha del Azteca. Luisinho, Regordete, 6 años, arquero. Rulo, Achelo, camarada, al puro balón. Al centro, Mari Mori, 8 añitos, la mejor de todos. Y al frente, mi primo y yo. 2 gotas de agua, coordinación pura, cazagoles solidarios. Cualquier mochila era el poste izquierdo. Tenía el pique del ratón Zárate, el drible de Aguinaga, la convicción del Submarcos, la letalidad del matador. Sí, le iba a Necaxa. Me gustaba Molotov y de grande quería ser poeta. Tengo la edad de Messi. Meses más, meses menos, pero Messi relevante. Me siento de 10 años cada que toco la guitarra. Me rapé una moja punk, desarmé una banda, me saltaba las clases para echar la reta en el llano y llano era mi bandita infante, la familia. Me tatuaron en el dorsal a 10. Mi posición en la cancha y mi ideología política coincidían. Era extremo izquierdo, dinamita pura para los troncos de centro y de derecha. 19 daños en la parranda y el slam, 19 desvelos de mi mamá, 19 alcoholescencias brevísimas, besos bravísimos, de musas vivísimas. Me volví puma y mi primo pastor. Yo quería ser pájaro. El hombre perro querría ser poeta. A mis 30 me han invitado a jugar en el equipo de la compañía. El campo apesta a nostalgia. Me dieron la 10 por ser el jefe, pero me he resignado a medio de contención. No muy diestro con la diestra, me he pegado a la siniestra como en antaño. Defensa, perro viejo que se conforma con carne pasada. Ya no voy a todos los balones. Sé que soy un veterano porque me caí y nadie se rió, se preocuparon. El punzar de la rodilla me hace pensar si la vida me es irreverente aún.
Messi escribirá poemas en sus ratos libres, como yo en mis rotos libros. ¿Me habré convertido en pájaro o perdí el partido al cambiar de equipo? Ya no traigo el pelo rapo, pero los años tampoco me arrastraron a la derecha. Cuando niño quise ser poeta y hoy quiero volver a poner mi mochila y pensar que es el poste izquierdo. Tengo la edad de Messi, meses más, meses menos, pero Messi relevante. Me siento de 10 años cada que toco un balón.